Bueno, vamos a repasar hoy día los distintos contenidos que han trabajado ustedes sobre evolución y biodiversidad. Primero se hablaba de la clasificación de los organismos. ¿Por qué es tan importante clasificar los organismos? Primero, porque hay una gran variedad de organismos, perdón, en general, y, y no podemos solo clasificarlos en los 5 reinos, sino que tenemos que crear un método para poder darles nombre y determinar específicamente a qué grupos pertenecen. En esta especie de arbolito se van viendo que existen uniones donde se habla de posibles ancestros en común, donde se va diversificando la cantidad de especies. Acá hablamos de un reino bacteria, reino protista, reino animal, hongo y vegetal. Existen distintas clasificaciones. En general a esto le vamos a llamar taxonomía. La taxonomía es la forma de clasificar a los seres vivos y nos da indicio de cómo han ido evolucionando y si tienen ancestros en común. En general, la clasificación según reino no es la única, chiquillos. Habían algunos errores. Clasificamos no solo por reino, ya. Los reinos es una de los primeros tipos de clasificación que, que se crearon y tenemos vegetales, hongos, animales, protistas y monera. El monera incluía todo lo que eran bacterias, etcétera. Hoy la clasificación ha cambiado y no solo trabajamos con reinos, sino que también con dominios. Y esto es lo principal. Ya está el dominio bacteria, arquea, que son aquellas bacterias que viven en condiciones extremas de calor, de temperatura, de acidez, de pH. Y por acá está la eucaria, que viene en nombre de, que se le da a eucarionte. Y en eucaria vamos a encontrar protistas, que son algas, amebas, etcétera. Y aquí tenemos plantas, hongos y también animales. Ya esta es como una ramita que va diversificando. Entonces, mientras más cercanos estén, quiere decir que tienen orígenes más en común. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos a los seres vivos? Con la taxonomía. Y esta taxonomía tiene distintas características. Ya no es solo el reino, no es solo el dominio, sino que primero clasificamos por un gran dominio general. Arquea, bacteria, eucaria, animal, etc. Luego viene el reino, después viene el filo o división, después la clase, el orden, la familia, el género y finalmente la especie. Ya de esta forma vamos a clasificar, porque si clasificáramos solo por reino, animales y vegetales, ¿cómo nombramos o cómo sabemos diferenciar tanto vegetal o tanto animal que existe? Entonces, acá hay un ejemplo. En el caso del ser humano, esta es toda su taxonomía. Vamos a decir Eucaria, del reino Animalia, del filo Chordata, de la clase Mamalia, del orden de los primates, de la familia Hominadae, del género Homo, de la especie Sapiens. Y también podemos clasificar un girasol, que es una planta. Dominio Eucaria, reino Plantae o planta, filo Antrofita, clase Dicotyledoneidae, orden Asterales, etcétera, etcétera, hasta llegar a su especie. Entonces acá hablamos de los nombres científicos que se les dan. Entonces tenemos tanta diversidad de organismos vivos que es necesario hacer una buena clasificación de acuerdo a la taxonomía. Entonces, puntos a destacar de cuál es la importancia: identificar y estudiarlos, comprender sobre la biodiversidad del planeta, conocer el estado de conservación de las especies, porque hay especies que ya no existen, especies que están en peligro de extinción, que están en riesgo, etcétera, o que se han creído extintas y luego aparecen. Entonces, eso nos da un indicio de saber si la especie realmente existe o no. Establecer relaciones de parentesco entre seres vivos, es decir, vendrán de un mismo origen, tendrán orígenes en comunes, etc. Cuando hablamos del concepto de especie, generalmente nos vamos a
vamos a describir al conjunto de organismos muy parecidos y estrechamente relacionados que en condiciones naturales tienen la capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil. Esto es muy importante porque, por ejemplo, un león y un tigre se pueden cruzar, pueden formar incluso una especie que se le llama ligre, pero esa especie no es fértil, es decir, no deja descendencia, es infértil porque cromosómicamente, de acuerdo al ADN, no hay compatibilidad entre especies. Todas las especies tienen un determinado número de cromosomas y como no es compatible, causa infertilidad. Entonces, en el caso de las especies, tienen que reproducirse, son parecidos, ¿cierto? Y tienen que dejar una descendencia fértil. Esa es la característica de especie. Ahora, ¿por qué se forman nuevas especies? Y aquí es cuando hablamos de la biodiversidad. Porque hay pequeños cambios que pueden generarse, por ejemplo, en la población, en la alimentación, eh, en un desastre natural que separa esta especie y hace que se formen otras, que son muy parecidas. Entonces, es una especie de selección que permite que estos animales, a pesar de que cambien de ambiente, se puedan ir adaptando a las condiciones del medio y poder sobrevivir. Entonces, de acuerdo acá, tenemos, por ejemplo, el ancestro de los equinos y vemos que hay un cambio. ¿Por qué? Porque el ambiente también está cambiando y de acuerdo a eso, ellos se van adaptando. Evidencias de la evolución. La evolución entonces es un cambio gradual que ocurre en muchos años, no es un cambio de la noche a la mañana. Y la evolución que permite que las especies puedan sobrevivir a pesar de las condiciones de su medio, la escasez de alimento, el cambio geográfico, cambios climáticos, un desastre natural. Entonces las especies van cambiando y se van adaptando de acuerdo al medio donde se desenvuelven. Entonces, ¿qué evidencias existen de esta evolución? Primero, son los fósiles, que es lo más fácil. Nos dan evidencia de lo que hubo en el pasado y que ya no conocemos. Estos fósiles pueden ser de distintos tipos, pueden ser permineralización, que es decir, que se transforman prácticamente en minerales, puede ser que se marquen en los sedimentos de las rocas, puede ser también que se queden atrapados en ámbar de los árboles, como es el caso de algunos insectos, algunas plantas. Y también tenemos restos, por ejemplo, las conchas, los huesos. Eso también nos da un indicio de un fósil y nos muestra que existió alguna vez un ser vivo que nosotros ya no conocemos en la actualidad. Las plantas también quedan grabadas, ¿cierto? Por medio de la mineralización en rocas. También se pueden fosilizar. Entonces, ¿qué cosas se pueden fosilizar? Se pueden fosilizar los huesos, se pueden fosilizar las plantas por medio de hojas, pueden también quedar atrapados en ámbar o marcados en roca o cambiar por minerales. Ya existen muchas formas de obtener los fósiles. Aquí tenemos, por ejemplo, y nos muestra las distintas eras geológicas y aquí tenemos los distintos mandíbulas de alguna especie. También tenemos hueso. Entonces eso nos va dando evidencia de aquí que hubo una evolución. Ya crecieron las mandíbulas, crecieron los molares y también fueron creciendo las distintas partes de las extremidades. Ya, los huevos también pueden fosilizarse. Aquí quedó marcada el pelaje, los excrementos, las huellas y también los huesos. Ya aquí tenemos insectos que están atrapados en ámbar que también permiten que sean estudiados. Acá tenemos un crustáceo, perdón, no un crustáceo, una concha o una especie de trilobite. Eh, y aquí vemos el proceso de fosilización. El animal muere y sus restos quedan depositados, ¿cierto? Una zona de sedimentación, se cubren con minerales que se van haciendo de piedra y luego el terreno se va secando. Después se encuentran los restos que son limpiados y son adaptados para el estudio. Tenemos la comparación de estructuras anatómicas
que es un ejemplo de evidencia de la evolución, porque por ejemplo, un brazo humano y la aleta de ballena, ambos son mamíferos, es decir, vienen de una misma rama, por decirlo así, y después se van diversificando de acuerdo a sus funciones. Cuando hablamos del término homología, órganos homólogos, quiere decir que tienen una misma estructura, pero que en realidad no cumplen una misma función, porque el brazo cumple una función muy distinta al de una aleta. Entonces vemos que las estructuras óseas son muy similares, porque tenemos las mismas estructuras, pero van cambiando, ¿cierto? De acuerdo a su función. Entonces vamos a hablar del término homólogo y análogo. Ya, cuando hablamos de homólogo, es la misma estructura interna, pero realizan funciones distintas. Es decir, acá vemos el brazo de un humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena y la ala de un murciélago. Tenemos órganos homólogos. ¿Por qué? Porque observamos el húmero, el cúbito, el radio, los carpales y los metacarpales en todas las estructuras. Es decir, tenemos órganos homólogos porque tienen la misma estructura, pero cumplen una función distinta. Y vamos a hablar de analogía o órganos análogos cuando realizan la misma función, en este caso son todas alas que nos sirven para volar, pero que tienen estructuras totalmente distintas. Acá tenemos hueso, acá ni siquiera tenemos hueso. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre órganos análogos y homólogos y nos dan indicio de que hay algún ancestro en común. Convergencia tiene que ver con cómo los seres vivos se van acercando a alguna forma. En este caso, la forma que tiene es una forma hidrodinámica que hace que puedan nadar más rápido en este caso o que aquí puedan soportar los vientos. Ya es una forma de eh, convergencia que se llama, que es un fenómeno en el cual los seres vivos repiten fórmulas y diseños que han tenido éxito. Ya divergencia. Si algo converge es que se junta y si algo diverge es que se separa. Entonces los seres vivos van modelando sus órganos según el modo de vida, ambiente, etc. Si tenemos hasta algún ancestro común, después se va diversificando en funciones totalmente distintas, como lo son volar, nadar y andar o correr. Entonces, cuando hablamos de divergencia es cuando se separan los caminos y convergencia es cuando se juntan y que tienen una función característica que les va a servir para adaptarse. Cuando tenemos comparación de estructuras embrionarias, acá miren, se nota muy poquito la diferencia, pero tenemos un lemur, un cerdo y un ser humano. ¿De qué nos da indicio? Todos son mamíferos, es decir, a pesar de que tienen distintos periodos de gestación, a pesar de que después de los primeros meses se van a diversificar y van a formar estructuras totalmente distintas, vemos que en los primeros estadios del embarazo son muy similares. Entonces esto nos da cuenta de que tal vez de hecho vienen de una misma rama que son mamíferos, ¿ya? Después van cambiando obviamente. Acá también tenemos una comparación y si nos damos cuenta tenemos las estructuras branquiales, las colas que después se van separando, miren, entre un humano, un ave, un reptil y un pez. Y después esta diferencia se va marcando mucho más. Comparación de estructuras moleculares, vamos a analizar el ADN, vamos a ver los genes y vamos a ver que en este caso se encuentran en zonas muy similares. Ya los biólogos moleculares, ¿cierto? Se dan cuenta que si analizan estos genes se pueden dar cuenta de distintos ancestros en común, ¿ya? Son genes muy antiguos y que se van diversificando, porque si comparáramos dos mamíferos, esto sería un poco más parecido. Pero hay genes también que son muy antiguos y que dan origen a las distintas estructuras. Esto después divergen, es decir, se van por caminos totalmente distintos, ¿ya? Este es un insecto y este es un embrión de ratón. La biogeografía nos quiere decir que esta tierra alguna vez estuvo unida. ¿Y cómo hay evidencia de eso? Porque hay restos fósiles en comunes de zonas que están totalmente separadas, ¿ya?
reptiles, hay plantas, ¿cierto? Entonces estas líneas nos marcan especies similares que nos dan indicio de que alguna vez tuvo toda esta tierra unida. Entonces, ¿qué estudia la biogeografía? La distribución geográfica y diversidad de las distintas especies. Y esto también sirve como una de las evidencias para la evolución. Bioquímica y genética son análisis de ADN, de los genes. ¿Y por qué es importante? Primero, en todos los seres vivos podemos encontrar ADN. Entonces, este es un sello genético que se estudia y puede determinar cuáles son las principales familias, las principales semejanzas entre ellas. Las secuencias de nucleótidos, que son los que forman el ADN, son similares. Hay genes que son muy similares en distintas especies. Entonces, esto también sugiere la teoría de que existió un ancestro en común que luego se fue diversificando. Aquí, por ejemplo, tenemos secuencias de ADN y hay algunas secuencias que se van repitiendo. Por ejemplo, aquí en humano y ratón es igual. ¿Ven? Y se va repitiendo esa secuencia y tenemos distintas secuencias que son iguales en el humano y el ratón. Entonces esto se puede comparar entre las distintas especies. ¿Ya? Eso en cuanto a la primera parte. Después les dejo otro videito para poder analizar las distintas teorías evolutivas. Nos vemos.